La psicofarmacología, es una de esas áreas que de verdad transforman por completo la práctica de un acompañante terapéutico, de una TE. Y ojo, que no se trata solo de saberse de memoria nombres de medicamentos, para nada. La clave es entender el universo que se abre para la persona y para su familia cuando un fármaco entra en sus vidas. Esto va, en definitiva, de tener las herramientas adecuadas para poder acompañar de verdad. Venga, pues vamos a meternos en faena. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. La idea es ir construyendo el conocimiento poco a poco, empezando por el porqué de todo esto, hasta llegar al cómo podemos actuar de una forma mucho más profesional y, por supuesto, ética. Todo empieza aquí, en la vida real, en el día a día. Cuando una persona inicia un tratamiento psicofarmacológico, como ATES, nos encontramos de repente en medio de un campo de batalla. Un campo lleno de expectativas, de miedos y sobre todo de muchísima desinformación. Y es que somos testigos de primera mano de estas conversaciones. Escuchamos las dudas del paciente, los temores de la familia, esas preguntas que a veces no se atreven a hacerle al médico. Nuestra presencia ahí, en ese espacio tan cotidiano, es absolutamente crucial. Este es uno de los polos del dilema, el miedo. El miedo a los efectos secundarios, a perder la propia identidad, ¿no? A convertirse en otra persona, como aplanada por la medicación. Es un temor muy, muy real y súper extendido. Y en el otro extremo tenemos justo lo contrario, la idea de que una pastilla va a ser una solución mágica, la esperanza de que va a arreglar todos los problemas de forma inmediata, sin que haya que hacer un trabajo terapéutico más profundo. Vamos, como una varita mágica que borra el malestar y ya está. Claro, y frente a estos dos extremos, que en el fondo nacen de lo mismo, de la falta de información, pues surge la pregunta del millón. Como profesionales, ¿cuál es nuestra responsabilidad ética? O sea, ¿cómo intervenimos sin sobrepasar nuestras competencias, pero aportando un valor real? Para poder responder a esa pregunta, lo primero es tener una base sólida. Y esa base es entender, pero entender de verdad, qué es la psicofarmacología. No verla como algo ajeno, cosa de médicos, sino como un campo de saber que impacta, y mucho, en nuestra práctica. Entonces, el punto clave es este. Hablamos de una ciencia, una disciplina que estudia de forma súper rigurosa cómo ciertas sustancias químicas interactúan con nuestro sistema nervioso para producir cambios en la mente y en la conducta. O sea, que no es magia, es neurociencia pura y dura. Para entender bien el efecto que tiene un fármaco, primero hay que seguir el viaje que hace por el cuerpo. A este proceso se le llama farmacocinética, que, para que nos entendamos, es básicamente la historia de lo que nuestro cuerpo le hace al medicamento. Este viaje tiene 4 paradas clave. Imaginaos una pastilla de clonazepam. Primero, el cuerpo la absorbe en el intestino y de ahí pasa a la sangre. Segundo, se distribuye por todo el organismo hasta llegar al cerebro, que es donde actúa. Tercero, el hígado se encarga de metabolizarla, de descomponerla. Y finalmente, se elimina normalmente a través de la orina. Y aquí es donde uno se pregunta, vale, ¿pero de verdad hace falta que una AT sepa todo esto? ¿No es demasiado técnico? Pues la respuesta es un sí rotundo, es fundamental, y no por una cuestión académica, sino por lo que implica en la práctica. Fijaos, aquí es donde esa ciencia se conecta directamente con nuestro trabajo. Si entendemos la farmacocinética, podemos explicarle a una familia por qué un antidepresivo tarda semanas en hacer efecto, o por qué es peligrosísimo dejar la medicación de golpe. Nos da herramientas para observar y, sobre todo, para acompañar mucho mejor. Bien, con esa base ya bien asentada, podemos empezar a construir nuestra propia caja de herramientas. Se trata de un conjunto de conceptos que, si los manejamos con cierta soltura, nos van a permitir movernos con mucha más seguridad y eficacia en el día a día. Y esto, por ejemplo, es una distinción crucial. A ver, un fármaco puede ser súper eficaz en un ensayo clínico, donde está todo controladísimo. Pero en la vida real, si ese mismo fármaco provoca unos efectos secundarios que hacen que el paciente lo deje, su efectividad es 0. Como ATES, nosotros operamos ahí, en el terreno de la efectividad, en el de la vida real. Y aquí van otros 3 conceptos que son vitales. La vida media, por ejemplo, nos ayuda a entender qué pasa si se olvida tomar una dosis. La interacción nos pone en alerta sobre los riesgos de mezclar medicación con alcohol u otros fármacos. Y el síndrome de abstinencia es clave para comprender lo que pasa si un tratamiento se corta en seco, sin supervisión médica. Muy bien, ya hemos construido la base teórica. Ahora llega el momento de la verdad. Ver cómo todo este saber se traduce en acciones concretas, en intervenciones que de verdad marcan la diferencia en la vida de las personas que acompañamos. Lo primero es conocer el mapa del terreno. Estos son, a grandes rasgos, los 5 grandes grupos de psicofármacos que nos vamos a encontrar. Saber a qué familia pertenece un medicamento ya nos da una primera pista muy importante sobre cuál es su objetivo principal. Pero ojo,
Y esto es súper importante. Las categorías no son cajas cerradas. Es muy común, por ejemplo, que una familia se alarme al leer el prospecto y ver que a su ser querido con depresión le han recetado un antipsicótico. Nuestra labor ahí es hacer psicoeducación, explicar que los fármacos tienen múltiples usos y que la etiqueta no siempre se corresponde con el diagnóstico. Esto genera confianza y, por tanto, mejora la adherencia al tratamiento. Y aquí se ve el poder del ATE en acción. Obviamente no podemos cambiar la medicación, pero sí podemos construir desde lo más cotidiano estrategias para manejar mejor los efectos secundarios. Cosas como sugerir comer porciones más pequeñas o probar a tomar el fármaco con algo de comida son intervenciones sencillas, pero que pueden cambiar radicalmente la experiencia del paciente con su tratamiento. Todo esto nos lleva inevitablemente a redefinir nuestro propio papel. No somos meros vigilantes de que alguien se tome una pastilla. Nuestro rol es mucho más profundo, mucho más activo y mucho más profesional. Es el de ser verdaderos acompañantes en todo el proceso farmacológico. Me encanta esta distinción, de verdad. La farmacovigilancia nos coloca en un lugar pasivo, casi de auxiliar, ¿no?, que se limita a registrar e informar. En cambio, el acompañamiento farmacológico nos posiciona como agentes activos que psicoeducan, que empoderan al paciente y a su familia y que les devuelvan el protagonismo en su propio tratamiento. Este rol tan activo se concreta en tareas como estas. Trabajar la adherencia, pero desde la comprensión, no desde la imposición. Asegurarnos de que la persona entiende lo que está firmando en un consentimiento informado. Y algo fundamental, ser la voz del usuario ante el resto del equipo, transmitiendo lo que observamos en el día a día, que nadie más ve. Al final, esta imagen resume a la perfección nuestra función esencial. Somos ese puente. Por un lado, traducimos la jerga médica a la realidad de un hogar. Y por otro, traducimos la experiencia subjetiva y cotidiana de esa persona para que el equipo médico pueda tomar decisiones mucho mejores. Así que, la próxima vez que nos encontremos en una situación donde la medicación es el tema central, recordemos todo esto. No somos simples observadores. Con este conocimiento tenemos el poder de transformar la ansiedad en comprensión, el miedo en colaboración y la pasividad en protagonismo. La pregunta ya no es si se puede hacer, sino cómo vamos a empezar a hacerlo.